Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy vamos a hablar de las lecturas que he terminado a lo largo del mes de septiembre. Bueno, pues esta vez sí que no he terminado muchos libros, bueno, son unos cuantos, pero no es como el mes de julio, junio, agosto, bueno, que hay más días libres, hay algunos días de vacaciones, entonces, bueno, pues se puede aprovechar para leer más, los días son más largos, entonces, bueno, entre que sales, alternas y demás, pues te encuentras con que has terminado más libros, pero septiembre, bueno, ya estaba previsto además, según el club, tampoco íbamos a terminar tantas lecturas, pero bueno, ha dado un poquito de sí, no mucho como suele ser habitual, entonces pues no va a ser un vídeo tan tremendamente largo como han sido los de julio y agosto. Y antes de nada me vais a tener que pedir perdón porque en principio solo os voy a hablar de los libros que he terminado en físico, porque me ha desaparecido, no sé dónde la he puesto, que siempre ando anotando los libros que voy terminando, pues la libreta donde anoto las lecturas que van a comenzar, las que terminan y las fechas en las que las debería de comenzar y demás, pues he perdido, no sé dónde la he dejado y no puedo deciros si he terminado algún libro en digital porque ahora mismo pues no me acuerdo qué le vamos a hacer. Entonces, pues nada, vamos a hablar solo de los libros en físico y cuando la encuentre incorporaré esos libros a las lecturas terminadas en el mes de octubre. Que no sé si serán más que las de septiembre, pero bueno, vamos allá. Y además vamos ya sin orden ni concierto porque no me acuerdo en el orden en el que terminaba, los fui poniendo en la estantería según me iba cuadrando y después los descoloqué. Terminamos el primer libro de Las 4 estaciones de Stephen King, que ya sabéis que yo lo estoy leyendo también, un libro de 2 volúmenes, y que cuando anuncié que íbamos a leer esos libros os comuniqué que había comprado este libro pensando que era un libro diferente de los que yo no tenía, de Stephen King, por eso también leer toda la serie completa, y este es, pues eso, el de la primavera, que es el que acabamos de leer de Stephen King, de Cadena Perpetua. Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Bueno, prefiero el título de la primavera, lo podéis comprar como una novelita corta, si queréis, que acaba de salir, con 133 páginas, es la misma traducción, creo recordar. Exactamente la misma traducción del que se encuentra Las 4 estaciones y bueno, pues ahora se vende por separado. No sé si venderán cada librito de las 4 estaciones o cada novelita de las 4 estaciones por separado o solo lo van a hacer con este, que fue a su vez llevado al cine, como podéis ver por la carátula de este nuevo libro. Pues este libro pues se basa principalmente de las, bueno, no sé si decir aventuras, pero de las vivencias que tienen unos presos, en general, 2 en particular, porque uno de ellos nos está contando sus memorias de lo que sucede en la cárcel. El que nos cuenta las memorias le llaman el conseguidor, porque tú le pides algo y es capaz de conseguirte la luna si es necesario. Y después nos habla mucho de otro preso que supuestamente pues fue a parar a la cárcel pues por un delito del que él no ha cometido y del que se le acusa. Bueno, pues nos hablan allí de los directores que tenían en la cárcel, de los vigilantes, de lo que hacían, porque uno de los presos consiguió que se abriera ya una biblioteca que antes no tenía y que la gente pudiera empezar a estudiar, de las relaciones que había entre los presos, porque claro, es una cárcel, entonces pues alguna paliza que otra entre presos también hay, ¿no? Y bueno, pues vamos conociendo sobre todo los retazos de la vida de Andy, que es el amigo del que está contando la historia, ¿no? Y sus sueños de poder llegar a ser libres en algún momento y demás. No os voy a decir cómo termina, la verdad es que la historia está muy bien, sobre todo por estos 2 personajes con los que más interaccionamos, conociendo sus vivencias, su pasado, cómo intentan, bueno, mejorar su vida allí en la cárcel. Ahí hasta que te entra también la duda de si serán o no culpables del delito que han cometido, teniendo en cuenta que casi el que cuenta las memorias, creo recordar que entró allí casi de adolescente y estaba llegando, no sé si a los 50, 60 años y sigue allí, cadena perpetua. Bueno, el libro es entretenido, quizá no tiene acción, no busquéis pues terror, ni un thriller psicológico así a los que podemos estar habituados con Stephen King.
Es un libro, pues, no sé, más o menos tranquilo, que nos cuenta, pues, cómo pueden vivir una serie de presos en la cárcel. Los que son más culpables, los que se consideran inocentes, los que mantienen la esperanza y poco más. Entonces, pues, no sé si recomendarlo a todo el mundo. O sea, a mí me ha gustado leerlo. Se nota que está escrito por Stephen King, pero es como una escritura diferente a la que nos tiene acostumbrados. Entonces, lo dejo ahí, a vuestra decisión. Otro de los libros que terminé y que lo leí en 2 libros, bueno, lo empecé con uno y lo terminé con otro, fue el de Diario de Ana Frank, que lo empecé en esta edición de bolsillo, que era la que tenía por casa, y cuando vi, sobre todo cuando fue la feria del libro en julio aquí en mi ciudad, que había salido este libro, el Diario de Ana Frank, ilustrado por María Gese, pues me compré este libro. Mirad qué ilustraciones. Y además, bueno, pues lo tengo firmado por la autora, ¿no? Y claro, a ver, el traductor es el mismo. En este, pues gozo de unas maravillosas ilustraciones y, o sea, es que si el traductor es el mismo, la editorial pertenece al grupo Penguin también, porque de bolsillo es de Penguin. Pues eso, las ilustraciones son maravillosas, la historia, al estar traducida por el mismo traductor, al rescatar esa traducción, pues es que nos encontramos con la misma historia. Cierto que este, por ejemplo, carece de una introducción que nos sitúa en la historia que contiene este ya empieza directamente con la historia, pero bueno, creo que me voy a quedar con este y bueno, pues me desharé de él porque claro, mi punto de comparación. No había leído nunca el libro, le tenía muchas ganas y después de leerlo, pues no sé qué decir. Sinceramente, me ha gustado. Vemos cómo nos describe la vivencia de estar encerrados en un mismo lugar, adultos, niños, adolescentes, ¿no? Porque creo recordar, no sé si pasaron 2 años, 1 año o 2 años, ahora mismo no me acuerdo, allí encerrados, pero bueno, que eran personas de una misma familia y otros amigos. Claro, al principio todo muy bien, pero después de pasar allí bastante tiempo encerrados, sin visos de que fueran a poder salir, van surgiendo los roces, ¿no? Entonces, pues, a través de la escritura de Ana, pues vamos viendo cómo es la relación con su familia, esa relación de amor-odio que tiene con su madre, que no es capaz de conectar con ella, cómo quiere más a su padre, sus vivencias, cómo es la relación con su hermana y con el resto de las personas que viven allí. Vemos cómo es esa esperanza que tiene, ¿no? Porque nos llega a contar, pues, cuando salgamos de aquí haré esto, voy a hacer esto otro. O sea, para ella, a través de sus ojos y de sus sueños, vemos que, bueno, todos sabemos lo que ocurrió. Por si acaso no voy a terminar, no voy a contar cuál es el final por si alguien no leyó la historia. Pero de verdad que os la recomiendo, pues eso, es un canto a la esperanza. Ella siempre estaba diciendo, cuando salgamos de aquí voy a hacer esto, voy a ir a la escuela y aprender esto otro, porque dentro de ese encierro que tenían para ocultarse, porque eran judíos, y bueno, y los alemanes estaban invadiendo, ¿dónde estaban? En Ámsterdam. Sí, los alemanes estaban invadiendo Ámsterdam, entonces antes de que pasara nada, pues se ocultaron allí, en una fábrica, ¿no?, que tenía. Pues ella estaba estudiando, como decía ella, mitología, algo de matemáticas, su hermana no sé si hacía latín y números o algo así, siempre con la esperanza o con el sueño de vamos a salir fuera y no nos hemos quedado atrasados, nos podemos incorporar en nuestro curso, en el colegio, en el curso que nos toca, porque estamos estudiando para ello, ¿no? Lo que sí siempre me quedó la duda es, porque ella tenía unos tíos, nos cuenta que tenía unos tíos que huyeron para Estados Unidos. ¿Por qué no escaparon o por qué sus padres no vieron la posibilidad de que por lo menos sus hijas escaparan con sus tíos en el momento inicial, antes de que tuvieran que esconderse y antes de que estallara lo que es la guerra, ¿no? Porque también vemos a través de sus ojos y de sus oídos que estaban escuchando lo que sucedía con la radio a través de una pequeña radio que tenían allí, bueno, para estar un poco conectados con la realidad, ¿no?, de lo que ocurría afuera y cómo había gente de fuera pues que le compraba comida, le compraba las cosas que necesitaban, incluso se hacían regalos allí encerrados con lo poco que tenían, ¿no?, y de lo que podían disponer y cómo llegaron casi al final de la contienda a llegar a pasar hambre porque cada vez eran más restrictivos. ¿Lo recomendaría? Sí.
hay que leerlo con pinzas porque eso está visto a través de unos ojos de una niña adolescente, bueno, que tiene una relación de amor-odio con su familia, con sus padres, que discute con todo el mundo, aunque después se da cuenta de que, bueno, tal vez sea ella, ¿no? Entonces empieza a recapacitar. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Las ilustraciones, al final, cuando me hice con ella, también me ha gustado mucho. Desde luego, sí, me leeré más libros. Claro, no de María Gese, que no es la que nos cuenta, aunque tiene 2 libros escritos por ella, pero sí que estén ilustrados por ella porque me ha encantado su manera de dibujar y de expresar lo que cuenta la historia. No te despiertes, de Liz Lawler, de la editorial Newton Cotton Editores. Vaya thriller, este sí que es adictivo, me ponía los pelos de punta, yo no sabía lo que estaba pasando, evidentemente confiaba en nuestra protagonista, pero claro, es que al final ya dudabas hasta si podía ser verdad que ella estuviera mal de la cabeza y organizara todo, pues, para simular algo, intentar cobrar algo, algún motivo tendría oculto, ¿no? Os cuento. Tenemos una médica que aparece, bueno, en las primeras escenas del libro, aparece atada a una camilla, como que la tienen secuestrada y que le van a hacer una especie de operación. En principio parece que le van a extirpar los ovarios o algo así, ¿no? Siguiente escena casi que vemos del libro es que la encuentran tirada en la carretera, al lado hay una rama de un árbol, entonces, bueno, ella dice que la han secuestrado, que la han amenazado y tal, llaman a la policía, registran todo el hospital, no hay nada de nada, no hay indicios de que fuera a sospechar ni nada. Claro, lo único que ven y que se les ocurre, porque claro, tiene un golpe en la cabeza, entonces asocian que ese golpe en la cabeza se lo produjo la rama del árbol al caer, que le golpeó a ella y que la dejó allí tirada y la mantuvo inconsciente, ¿no? Bueno, a partir de ahí, como la gente, ella empieza a decir lo que pasó, intenta investigar, intenta avisar a todo el mundo, ¿no? Ha sucedido esto, ha sucedido lo otro. Bueno, después aparece, bueno, hay más muertos a lo largo del libro, no explico cómo ni por qué. Pero ella sabe que hay un hombre que está matando, que ha matado a esas personas, que ha encontrado a ella, bueno, y nadie la cree. Termina la relación que tenía, que se iban a casar, porque su marido, el que iba a ser su marido, tampoco confía en ella. Hay una investigación policial, claro, no por lo que ella le pasó, porque ya queda demostrado que no le ha pasado nada, que no la han secuestrado, sino que fue cosa del golpe en la cabeza y de que tenía como un estrés psicológico del trabajo que tenía, porque claro, era una médica súper reconocida, que tenía mucho trabajo, entonces como que le dio un flash y estalló, ¿no? Entonces, pues ese flash y estalló, pues claro, empieza a haber pruebas de que ella pudo asesinar a las otras personas que están apareciendo muertas. Entonces, os animo a que leáis el libro para ver si esta médica mató a esas personas, si todo está en su cabeza, incluso lo de que la han secuestrado, o es un paripé que se monta para justificar todo eso y que a ella no la consideren culpable, o si hay alguien detrás de todo esto. La verdad es que el libro me tuvo enganchadísima, tuve que respetar las tandas porque tengo más libros para leer, entonces no me quedaba más remedio, pero vamos, peliculero total, podríamos decir, que tú te metes ahí y necesitas darle y darle a las páginas para saber lo que está pasando, ¿no? Y quizás, digamos, que hay dentro de los personajes principales, aparte de ella, hay otro médico, bueno, que no se considera muy atractivo porque tiene un problema. Os animo a que leáis, que confía en ella, y después tenemos un policía varón y una policía hembra. Él, digamos que es el jefe y, bueno, desconfía de todos y de todo, o sea, no se deja creer por nadie, pero la policía mujer, no sé, no me cayó bien nunca, desde el principio. Es que ya desde el primer momento parecía que tenía una inquina contra la médica que no es normal. Iba a por ella directamente, o sea, quería, ya no le daba ni la posibilidad de dudar de su inocencia, no. Entonces, no sé, me ponía de los nervios, o sea, tú como policía, digo yo, que tendrás no que hacer caso de todo lo que te digan, tendrás que comprobar todas las afirmaciones, pero eso, comprobarlas, no decidir ya, pues no, tú eres culpable, porque a mí me da la gana. Y aún encima, pues claro, su jefe tenía que medio adecuarse a lo que decía esta mujer policía por algo que lo tenía así como agarrado. Leed el libro. Seguro que si os gustan los libros y las películas así de acción, peliculeras, de intriga, thriller y que te tienen así enganchados, os va a gustar.
Fuego en la garganta, de Beatriz Serrano, que es el premio finalista, bueno, finalista del premio Planeta del año pasado. Que lo empecé allá por marzo, lo dejé como medio aparcado y bueno, conseguí terminarlo ahora en septiembre. A ver, la historia es, desde mi punto de vista, normalita. Quizá no llegue a conectar con ella porque no es que hubiera aventuras, no pasaba nada, eran las vivencias de un adolescente que, bueno, que nos contaba que desde pequeña su madre la había abandonado, no sé si tendría 3 años o algo así, ya no me acuerdo, porque eso fue cuando empecé la historia, era en marzo. Pero bueno, que su madre las había abandonado, entonces ella como que tenía ese resquemor, ¿no? Su padre rehace su vida y ella vive como entre dos mundos, ¿no? Como que quiero unirme a esa familia que está creando mi padre con otra mujer, que la verdad la madrastra muy buena y encantadora, y que no quiero luchar contra el mundo. Bueno, ya estamos en plena adolescencia, entonces pues le dan venadas y de repente pues me largo a salir sola por ahí de noche, sin amigos, sin nada, porque tampoco es una persona que sociabilizara muy fácilmente, casi, pongamos que no tenía amigos, ¿no? Entonces, claro, sus padres al principio, mientras que sacara buenas notas, no le ponían límites, pero ya cuando empezó a flojear la cosa y les llegaron como chismorreos de que la habían encontrado, no sé, con un hombre más mayor o algo así, ya le empiezan a poner límites y esta bueno, como que se vuelve loca y se enfrenta a ellos y la condición es que tienes que sacar el curso, tienes que sacar el segundo de bachillerato, ir a la universidad y después ya haces con tu vida lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues ella como que hace que agacha la cabeza, pero su intención es, vale, yo estudio, hago esto y después ya me largo y adiós muy buenas, ¿no? Digamos así. Pero ella conoce a unas chicas por internet y se hace muy amiga de ellas. Entonces, bueno, pues una vez con sus padres, mientras que todavía no se van a la universidad, pues quedan para conocerse y demás. Y bueno, cuando se conocen, sorpresa, sorpresa. No digo más. Y bueno, llega el momento en el que acaban de segundo de bachillerato, más o menos todas, porque una vive en Valencia, la otra no sé dónde y demás. Y bueno, pues eso, que se juntan y decide irse a vivir por su cuenta. Porque además, justo en su cumpleaños, antes de que acabara el instituto y todo eso, recibe una carta o un escrito de su madre en la que le cuenta su versión de la historia y de por qué abandonó a su padre. A ver, en resumidas cuentas, digamos que la historia podría estar bien, pero no sé, a mí no me terminaban de enganchar los personajes. Y pensé que cuando las 4 amigas que se habían conocido por internet se encontraron y bueno, y pasó lo que pasó, pues que iba a tener como otra deriva la historia y no la tuvo. Entonces, no sé. La mitad del libro, cuando ella se va de casa, que aprueba segundo de bachillerato y demás, y empiezan a suceder otros tipos de historias y se va por un rumbo que ni me esperaba, pues no sé, me chocó bastante. Entonces, no recomendaría este libro. Está bien leerlo una vez, pero es de estos libros que yo, desde luego, no releería. Terminamos el segundo de los Valles Tranquilos, Las que no duermen nas, de Dolores Redondo. Y aquí tengo marcado, digo, yo nunca suelo poner posit, pero en este sí, porque aquí en este momento es cuando aparece el protagonista del libro anterior, de Esperando el Diluvio, en esta parte. Entonces yo dije, mira, no suelo poner posit, pero aquí lo voy a marcar, no vaya a ser que en algún momento más adelante del libro pues lo necesitemos. Bueno, lo marqué, me hizo ilusión verlo para ver qué estaban relacionados. Sorpresa con este libro. Nos volvemos a encontrar con nuestra policía Amaya Salazar. Además me hizo mucha gracia por cómo estaba aquí presentada, ¿no? Porque aquí vemos a los libros de Dolores Redondo, que ha escrito sobre Amaya Salazar, pero que no ha contado toda la verdad. Entonces, pues no sé, dentro de lo que es la historia en sí, esa parte me ha hecho mucha gracia, digamos. Bueno, esperando ya con ganas el tercero. O sea que al día estamos con esta autora. Bueno, casi al día. Nos quedan por leer, espero leerlos en el club, 2 libros. Todo esto te daré, que sería relectura, y El privilegio del ángel, creo recordar, y hasta que lleguemos a ver si para el año que viene publica el tercero de la tetralogía. Este caso, digamos, que está basado en un hecho real, ¿no? Tenemos a una psicóloga forense y un grupo que están excavando allí en una sima por algo relacionado con una bruja, ¿no? Pero resulta que cuando bajan se encuentran con el cadáver de una muchacha de la que ya hay una persona, una mujer en la cárcel acusada de su asesinato. Claro, al recuperar el cadáver, nuestra psicóloga forense pues
empieza una investigación para descubrir quién es el verdadero asesino, porque claro, encuentran el cadáver, pero ahora parece que hay pruebas de que la persona que está en la cárcel en realidad no la ha matado. Entonces, bueno, pues ella se relaciona con el padre y con la madre de la chica, que están divorciados, intentan tener también una entrevista con la persona que está en la cárcel que la libera, con el que era su novio, con su mejor amiga. Bueno, intenta relacionarse con la gente de allí del pueblo, ¿no? Para investigar y saber lo que pasó. Hemos dado muchas vueltas, hemos tenido un montón de sospechosos, porque la gente mira que era peculiar. La madre de la chica y el padre de la chica, ¿cómo deciros? No puedo desvelar nada. Pero eran bastante peculiares los dos y daban para darle muchas vueltas a la cabeza, que casi decías, esta pobre chica se tuvo que suicidar ella, porque vamos, no es normal lo que tuvo que vivir en esa casa, la pobre muchacha, ¿no? Al margen, pues, alguien intenta que no sigan excavando en esa cima, porque claro, ella, por un lado, investiga sobre este caso, ¿no? Y por el otro lado, con su grupo, intentan seguir excavando en la cima para ver si encuentran alguna bruja o algo. Y encuentran otro cadáver que se supone que es una bruja. Entonces, claro, estamos en pleno COVID, todo está cerrado. ¿Quién se va a hacer cargo de un cadáver que tiene que estar vigilado, más que nada por las pruebas, las 24 horas del día, ¿no? Pues ella se va a vivir allí, a la casa de unas mujeres que trabajan en una funeraria y allí resguardan el cadáver mientras que puede. Y alguien intenta también dispararles y que no puedan llevar a cabo esa investigación sobre las brujas. Vamos, que hay de todo. Hay muchas tramas aquí en esta historia. Decir que quizá a mí me ha gustado más este libro que el primero. O sea, este totalmente recomendable. Pero claro, como hay continuación y aparece este personaje del primer libro, que al principio yo no le veía por qué están relacionadas las dos historias, porque además aparece poco, pues habrá que leer el primero. Pero bueno, yo creo que tampoco es tan indispensable leer Esperando el diluvio para leer este. Desde luego este sí, lo recomiendo y mucho. Vamos. Y sobre todo al relacionarlo con el caso que sucedió en la vida real, pues mucho más. Terminé también un libro que me ha dado mucha pena terminar. Pero bueno, aún me queda un tercero que creo que lo empezaremos y lo terminaremos el año que viene, porque son libros largos con los que estamos intercalando también, que es El hijo de las sombras de 7 aguas. Además, a medida que iba leyendo el libro, porque de este no puedo hablaros mucho, porque está relacionado con... ¿cuál era el primer libro? Con la hija del bosque, que es el primer libro de la trilogía de 7 aguas, de Juliette Marillier. Pues lo tenía que estar mirando si el título era este. Más que nada porque hacía muchas veces mención al hijo de una profecía que va a venir, que va a ayudar, que va a salvar y demás. Y yo, pero ¿qué libro estoy leyendo? No, el hijo de la profecía es el tercer libro. Claro, a medida que íbamos leyendo después, íbamos diciendo, bueno, pues el hijo de la profecía será este porque tal, ¿no? Y sí, tiene todo el sentido de que el hijo de la profecía pues vaya a ser el que tiene que ser. Pero no puedo deciros mucho más. Deciros que aquí casi los protagonistas indiscutibles pues van a ser descendientes de los que eran los protagonistas del libro anterior. Aquí vuelve a haber personajes que son malvados, pero malvados, malvadísimos, y que todo el problema casi surge. Bueno, todo el problema no. O casi el inicio del problema, ¿no? De ese problema que supuestamente puede terminar con las costumbres y con la vida de algo que sucedió al principio, porque, claro, aquí tenemos a los... Dentro de que hay muchos protagonistas, porque es una novela muy coral, los principales, digamos, que serían como 3 hermanos, otro personaje que viene del mismo lugar que el marido de la protagonista de La hija del bosque, y poco más, ¿no? No hay más personajes así que podamos decir que son protagonistas. Hay bandoleros. Hay una guerra que está empezando en ciernes. Vuelve a haber muchas guerras entre bueno, no sé si llamarles nórdicos concretamente, y los que viven en 7 aguas y alrededores. Tienen que, bueno, hacer planes estratégicos y demás. Y... claro, nuestro protagonista, Hugh,
Eso, ahora me sale. Hugh ya decide, bueno, el padre, el protagonista del libro anterior, que él no va a combatir contra los suyos, evidentemente, ¿no? Eso está claro. Entonces, pues bueno, ¿yo qué queréis que os diga? Que lo he disfrutado un montón, que me he bebido las páginas a pesar de que los capítulos eran sumamente largos. Y mira que no me gustan los capítulos largos porque yo cuando me pongo a leer quiero terminar o intento terminar por lo menos los capítulos, dejar capítulo terminados de no quedarme a medias. Pero es que se bebían. Estaba genial. Y necesito ya terminarme la trilogía porque se vienen muchas cosas. Mira que ha pasado cosas aquí, cosas que las que no contábamos. Parecía que se volvía a repetir la historia en algunos aspectos, pero, a ver, yo quiero ver ese final porque está claro que el mal sigue rondando a nuestros protagonistas. Todavía no hemos acabado con él y entonces pues sigue por ahí y hay que terminar con él. A ver si terminamos ya con esas personas maléficas, malvadas y esa maldad que hay por ahí pululando ya en el siguiente libro. Terminé también con Adama Damboto de Robert Cajiao, que yo lo he leído en la versión en gallego. Os dejo por aquí la versión en castellano. Y qué deciros, este autor me gusta mucho cómo escribe. Voy a intentar releer, bueno, no sé si querréis leerle conmigo en el club sus otras novelas del Guardián del Bosque. Ahora las van a sacar en gallego, ahora que yo las tengo en castellano, porque claro, la primera edición que él sacó, cuando las empezó a publicar, las publicaba en castellano. Bueno, pues ahora va a haber edición en gallego y en castellano, según ha comentado el autor. Aquí tenemos un asesinato, además está relacionado entre Galicia y el País Vasco, que tiene como protagonista, digamos, a la Mari de las leyendas vascas. O Euskadis. Tenemos que aparece un cadáver en Galicia que no sabemos por qué está aquí ese cadáver. Supuestamente desapareció en Euskadi, debería de estar allí, pero no, aparece aquí. Entonces, pues claro, nuestros policías de la zona se tienen que coordinar un equipo investigando aquí y a todo lo que sucedió a su alrededor, su familia y demás, y otro equipo se tiene que trasladar a Euskadi para investigar allí a ver por qué apareció, cómo desapareció, porque está aquí esta mujer y no donde tiene que estar. Pero a medida que investigamos, pues resulta que esta mujer es hermana de otra, bueno, hermana entre comillas, ¿no? Después lo sabemos casi desde el principio, pero digo entre comillas porque no eran hermanas. Habían sido adoptadas por una familia, la misma familia las dos, en ese sentido sí son hermanas, pero nada más. También había desaparecido años antes, ¿no? Y justo en las mismas fechas, cuando la bajada de la Mari, ¿no? Por las montañas. Bueno, que entre leyendas, misterios, el terror a la Mari que va por ahí, vemos que empieza a haber, bueno, pues algún que otro caso de corrupción, algo relacionado con las drogas. Aquí todo el mundo tiene muchos secretos y mucho que ocultar porque anda que no pasan cosas aquí. Bueno, pues yo no puedo más que recomendaros este libro, si queréis iniciaros con él. Sin embargo, decid que si este verano también he leído el de Antroido, o fue el año pasado, no sé. Entre los dos yo me quedaría más con Antroido y quizá después de los que están escritos en gallego. Los dos los tenéis escritos en castellano. Os animaría a que le dierais una oportunidad a Robert Cajiao porque se lo merece. Es más, ya va a ir por la segunda edición, si no la tercera, en gallego y por la segunda edición de este libro en castellano. Digamos, en castellano, bueno, pues eso. Y que todo el mundo que lo conoce, pues se queda con él porque eso, además, son de estos libros y de estas novelas, bueno, pues que además de que está bien escrita, te da gusto leer, porque son capítulos cortos, algunos de 2 páginas, otras de 5, o sea, que lo puedes leer y lo puedes pausar casi en cualquier momento, pero sin darte cuenta ya lo has terminado y te metes de lleno a la historia porque hay mucho que investigar. Deciros que, según el autor, puede que este sea el comienzo de una serie, no sabe si trilogía o demás, pero bueno, de una serie policíaca, por lo tanto, lo que son los casos en sí van a ser independientes, que no la vida de nuestra protagonista, porque me ha encantado conocerla y descubrirla. Entonces, pues quiero ver más sobre su vida y por qué ha llegado ahí, que medio nos lo cuenta, pero aún quedan cosas y detalles por averiguar. Terminamos también con Miss Marple y los 13 problemas, que ya digamos que es el último libro en el que vamos a ver, bueno, que encima era medio de relatos, a Miss Marple. Bueno, de relatos digo, porque aquí tenemos a Miss Marple y a un grupo de personas, bueno, que deciden contarse sucesos misteriosos. Con misteriosos me quiero decir que pues que han sucedido o crímenes o robos, bueno, mayoritariamente crímenes y demás. Entonces, pues, que sin terminar
de explicar el caso, pues los que están allí tienen que descubrir quién fue el culpable, por qué y demás y cómo terminó, ¿no? Y cada uno sabe, o sea, el que cuenta el caso sabe toda la historia y quién fue el culpable, quién fue acusado y lo que sucedió. Los demás se supone que no. Entonces, pues bueno, ¿qué va a ser? Que nuestra heroína Miss Marple pues va desentrañando todos los misterios y va diciendo, pues esto es así, porque aquí en el pueblo este, St. Mary Mead, sucedió que esto y lo otro. Y los deja todos alucinados, porque nadie, o sea, salvo eso, el que cuenta la historia, se le viene a la cabeza la solución del crimen ni nada por el estilo. Pero ahí estaba Miss Marple de principio a fin. Solo hay un caso en el que ni eso, en el que Miss Marple casi se da por derrotada. Pero claro, cuando después continúa la historia y nos lo cuentan, pues tenía truco. Entonces, pues bueno. Y bueno, hubo casos para todos los gustos, unos que me gustaron más, otros que me gustaron menos, pero bueno, digamos que quizá para poner fin a lo que es la vida investigadora de Miss Marple, pues está bastante bien. O sea, estupendo. La pena es que ahora, salvo que nos encontremos con algún otro libro de relatos en el que aparezca Poirot, Miss Marple o alguno otro de estas series de detectives que tiene la autora, pues ya no volveremos con Miss Marple más. Terminamos también con El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Que bueno, no sé si es primer libro, sé que hay otro libro relacionado con este, que ahora me puedo dejar por aquí. Sé que está relacionado con este libro, no sé si puede considerarse precuela o será continuación. Digo, porque el libro en principio estaba muy bien. Flaqueó un poco en una super batalla que estábamos esperando todos por ella, que casi nos la cuentan desde el primer libro, que va a haber esta batalla, evidentemente la hay, porque si no estamos esperando y desde el primer libro, desde el primer momento, estamos ahí preparados para ella, el problema es que la batalla, ña, así de claro. La batalla se quedó en batallita. Poco más. Claro, si los que estamos acostumbrados a leer otras batallas más épicas, tipo las de Santiago Posteguillo, o algunas de Brandon Sanderson y demás, te dices tú, pero ¿dónde está aquí la batalla? Vamos, unos pequeños toquecitos y poco más. Desde mi punto de vista, claro. Y han quedado muchas cosas abiertas. Bueno, tenemos a unos personajes en el este, otros personajes al oeste, los capítulos van de un lado a otro, o sea, viendo lo que sucede en un lado, viendo lo que sucede en otro. Tenemos a una reina que, claro, para poder conservar el trono tiene que casarse y tiene que concebir un heredero o una heredera. Mejor heredera, porque la heredera es la que va a ser reina. El chico no cuenta nada aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ella intenta cumplir con las tradiciones y se encuentra en un momento dado que no tiene ni bebé ni marido. Y entonces, pues nada, hay un problema, que probablemente vayan a destronar a esta reina porque no es apta para reinar según las tradiciones de ese lugar. Y ahora mismo ya no me acuerdo si era en el este o en el oeste, como estamos andando de aquí para allá. Después tenemos que en el otro lado, eso, voy a decir el otro lado porque como no me acuerdo, pues tenemos una serie de brujas que guardan algunas piezas y unas piedras que son necesarias para convertir a lo que es al innombrable, una especie, digamos así, que si no te lo imaginas, o dragón malévolo o demonio perverso o algo así, que va a resurgir, de ahí que todos estuviéramos esperando a esa gran batalla para destruir el mundo. Entonces, pues están viendo que van a tener que unirse todos los pueblos para poder hacerle frente. Y nada. Bueno, pues estas brujas, que supuestamente tienen una escuela y que habían educado a alguna de las chicas que hay por ahí pululando, resulta que también tienen mucho que esconder y mucho que ocultar. No son tan buenas como parecen, porque evidentemente de buenas no son, que son brujas, y hay otra bruja allí que está cuidando de un naranjo, porque quien come de ese naranjo como que vuelva a la vida o algo así. Bueno, pues necesitan algo que hay allí, los del otro lado. Estas lo quieren preservar, pase lo que pase, como sea, y además son intransigentes. Y hay algunas que, no sé, no me ha gustado nada estar en esa situación, porque no daba crédito como una de nuestras protagonistas pudo criarse, haber vivido allí con estas personas. No daba crédito. Y más cuando se descubre una verdad impactante, que yo creo que no esperábamos nadie. Pues eso, hay de todo. Traiciones, amores, lealtades hasta el fin del mundo y hasta más allá de la muerte, digamos. Pactos que a ver si se mantienen o no se mantienen. Y una batalla que no fue una gran batalla. Sin embargo, bueno, decir que el libro ha estado bien, a mí me ha gustado.
El problema es que queda abierto y no sé ahora si el otro lo continúa o es precuela. Si no lo continúa y es precuela, malo, porque quedaban las cosas muy abiertas, muy abiertas. Si lo continúa, pues digamos que le podré dar 4 estrellas y esperemos que el otro lo cierre. Ahora, como el otro no sea a continuación, vamos, le pongo un 3 o un 2, porque no me puede dejar así un libro. Y otro libro que hemos terminado ha sido el correspondiente a la saga Pendergast. Bueno, hemos terminado, lo terminé antes de que fuera el 1 de octubre, por lo tanto, dentro de este wrap-up. La danza del cementerio de Douglas Preston y Lee Kolchit. Como ya os decía en su momento, una vez que, bueno, en cambio de mes, este libro da pie a que podáis leer a partir de aquí, con respecto a lo que le sucede a Nora Kelly, digamos, los libros de la saga de Nora Kelly, que por cierto, ahora en noviembre creo va a salir el siguiente libro. Y en ese es como estoy al día, pues muy bien. Pues a partir de este podéis empezar a leer la otra saga, porque encontraréis la explicación de por qué Nora Kelly está donde está. Y es que tampoco puedo deciros mucho más, porque no puedo desvelar aquí pues tramas y subtramas, solo que la investigación está al lado de ella, alrededor de ella, de Smithback y todo eso. O sea que desde el principio del libro han aparecido prácticamente Nora Kelly, Smithback, Pendergast, Dagosta, que vuelve a estar, la capitana Hayward y demás. Entonces, pues, ¿qué deciros? Además me ha tenido alucinada. La pena es que no haber leído, porque o dividir las tramas de otra manera para que justo lo pudiéramos leer a lo largo del mes de septiembre, teniendo en cuenta que en este libro hay zombies. Inesperadamente hay zombies. Pero todo tiene su explicación. Porque claro, por muchos sucesos sobrenaturales que existan en los libros de Pendergast, nuestro agente del FBI consigue demostrarnos que no todos son sucesos paranormales. Bueno, pues hasta aquí, en principio, teniendo en cuenta que he perdido mi libreta, que no sé dónde está, todos los libros que he terminado a lo largo del mes de septiembre. Decidme vosotros abajo si habéis leído estos libros, qué os han parecido, si estáis de acuerdo con mis opiniones o no, todo con el máximo respeto. Y, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!